En uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, la llegada de un multimillonario alemán desató el caos. Nadie en la recepción, desde los gerentes hasta el director, podía entender una sola palabra de lo que decía. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba y un negocio millonario pendía de un hilo. Justo cuando la desesperación era total, una de las empleadas de limpieza, una mujer que hasta ese momento había sido invisible para todos, dio un paso al frente. Con una sola frase, silenció. El vestíbulo dejó a todos boquiabiertos y cambió su destino para siempre. ¿Qué pudo haber dicho la humilde limpiadora que ninguno de los ejecutivos del hotel pudo imaginar? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja un comentario contando tu historia. Nos encanta contar las historias que las personas nos cuentan. En el corazón de Buenos Aires, donde la opulencia del viejo mundo se encuentra con la vibrante energía de Sudamérica, el gran Hotel Palacio Continental se erigía como un monumento al lujo. Sus muros de color marfil, bañados por la luz dorada de un crepúsculo de verano, parecían absorber la historia de la ciudad. Sobre la majestuosa entrada principal, una colección de estandartes de diversas naciones ondeaba suavemente, anunciando la llegada de la Conferencia Internacional de Finanzas. Dentro, el vestíbulo era un espectáculo en sí mismo. Arreglos florales de lirios y orquídeas, traídos frescos cada mañana, desprendían un perfume que se mezclaba con el aroma a café recién molido del bar y el suave olor a cuero de los sillones. El ambiente estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de anticipación y nerviosismo que se adhería al aire como una bruma invisible. Cerca de la recepción, ajena al drama inminente, Sofía Rojas frotaba con un ímpetu casi mecánico el reluciente piso de mármol. A sus 35 años, su rostro mostraba finas líneas de fatiga alrededor de sus ojos, un cansancio que intentaba disimular con una sonrisa cortés y distante. Llevaba 6 años como parte del personal de limpieza del hotel, un empleo que había aceptado por pura necesidad. Una desviación drástica del camino que una vez había soñado. Su uniforme, de un gris funcional y anónimo, contrastaba dolorosamente con las vibrantes obras de arte contemporáneo argentino que adornaban las paredes. Recordatorios de un mundo de creatividad y expresión que sentía a años luz del suyo. Más deprisa, Rojas, le espetó Ricardo, el supervisor de mantenimiento. Era un hombre de mediana edad, con el ceño perpetuamente fruncido y una amargura que parecía impregnar cada una de sus palabras. Los invitados de honor no tardarán en llegar. No quiero ver una sola mota de polvo. Sofía asintió sin levantar la vista, acostumbrada a su tono cortante. Sí, señor, murmuró, apretando el mango de su mopa. En su carro de limpieza, parcialmente oculto bajo una pila de paños doblados, yacía un libro de bolsillo desgastado, con el título en alemán apenas legible, Die Verwandlung, de Franz Kafka. Era su pequeño secreto, un portal a otra vida. Nadie en el hotel, desde los botones hasta el director general, sabía que Sofía había vivido 8 años en Hamburgo. Nadie sabía que había trabajado como ama de llaves para una familia acaudalada, mientras, por las noches, devoraba libros y asistía a clases de literatura comparada en la universidad. Nadie sabía que dominaba el alemán con la fluidez de un nativo, ni que entendía las sutiles complejidades de la cultura europea con una profundidad que superaba con creces la de los ejecutivos que la ignoraban a diario. Su regreso a Argentina había sido abrupto, precipitado por la repentina enfermedad de su madre. Lo que planeó como una interrupción temporal, un semestre sabático para cuidar de ella, se había transformado en una nueva vida. Sus estudios, a solo un semestre de la
Graduación quedaron en suspenso. Las deudas médicas se acumularon como una marea implacable y las obligaciones familiares sepultaron sus aspiraciones bajo un peso sofocante. La puerta giratoria del hotel se movió con un siseo y un murmullo recorrió la recepción como una onda expansiva. Herr Hans Wagner, el legendario millonario alemán cuya corporación de software estaba revolucionando el mercado europeo, había llegado. Era un hombre alto, de hombros anchos y cabello canoso perfectamente peinado. Su presencia era magnética, imponiendo una atención inmediata. Su traje, de un gris marengo hecho a medida, destacaba con una elegancia sobria entre los demás huéspedes. Sofía lo observó con discreción desde su rincón, mientras fingía limpiar una mancha inexistente. Había leído sobre él en los periódicos económicos que devoraba por las noches, un intento desesperado por mantenerse conectada con el mundo que bullía más allá de los pasillos del hotel. El señor Morales, el director del hotel, se acercó con una sonrisa ensayada y un brillo de ansiedad en los ojos. «Welcome to Argentina, Herr Wagner. It is an honor to have you with us», exclamó, extendiendo su mano con un gesto que pretendía ser seguro. Hans Wagner le devolvió el saludo con un movimiento de cabeza y contestó en un alemán claro, de voz grave y segura. El semblante del director se contrajo levemente. Mantuvo la sonrisa, pero una gota de sudor comenzó a formarse en su sien. Trató desesperadamente de descifrar la frase, pero las palabras eran un torrente incomprensible. «Nur Deutsch», repitió Hans con un matiz de impaciencia, explicando de forma concisa que no hablaba inglés ni español y preguntando si por casualidad había alguien en el personal que hablara alemán. La confusión se expandió como una mancha de tinta en el agua. El señor Morales, visiblemente nervioso, llamó al jefe de recepción, un joven que intentó comunicarse en un inglés rudimentario y fuertemente acentuado. Hans negó con la cabeza, su expresión volviéndose visiblemente contrariada. El ambiente en el vestíbulo, antes efervescente, se había vuelto tenso. 3 recepcionistas se unieron al intento, probando una mezcla caótica de inglés, español e incluso algunas palabras sueltas en italiano, con la esperanza de que algo funcionara. Nada. Los minutos se estiraban, volviéndose eternos. Los periodistas internacionales que estaban allí para cubrir el evento comenzaron a cuchichear entre ellos, detectando el aroma de un desastre inminente. Algunos huéspedes, con discreción, sacaron sus teléfonos móviles, grabando el tenso e incómodo momento para sus redes sociales. El rostro de Hans Wagner se endurecía progresivamente, su mandíbula apretada. El personal del hotel intercambiaba miradas de pánico absoluto. Un negocio millonario, la reputación del hotel, todo pendía de un hilo. Sofía observaba la escena desde la distancia, sintiendo una opresión familiar en el pecho. Conocía demasiado bien esa sensación de impotencia, esa frustración de tener tanto que decir y ninguna forma de expresarlo. Había sufrido ese mismo aislamiento paralizante durante sus primeros meses en Alemania, antes de que el idioma se convirtiera en su segunda piel. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Una parte de ella le gritaba que interviniera, mientras otra, la parte moldeada por años de invisibilidad, le susurraba que se quedara quieta. ¿Quién la tomaría en serio? ¿La mujer de la limpieza solucionando una crisis internacional? El temor a las represalias, a ser despedida por extralimitarse, la inmovilizó por un instante. Entonces, una frase captó su atención. «Si no solucionamos esto de inmediato, cancelará su asistencia a la conferencia», susurró el señor Morales a su asistente con la voz cargada de pánico. «Sería una catástrofe para nosotros». Esa palabra, catástrofe, fue el catalizador. Sofía inspiró hondo, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Con movimientos decididos y firmes, dejó su mopa apoyada en el carrito, se alisó el uniforme gris y caminó con la cabeza alta hacia el epicentro del caos. Sintió las miradas atónitas de sus compañeros, el ceño fruncido de Ricardo que la fulminaba desde el otro lado del vestíbulo, pero siguió avanzando. Se detuvo frente a Hans Wagner, un gigante de la industria que parecía un muro infranqueable. Con una leve y serena sonrisa, dijo en un alemán perfecto, con el acento pulido de Hamburgo: «Möchten Sie einen Tee mit Zimt? Die Zimtgetränke hier sind ausgezeichnet und könnten nach Ihrer langen Reise beruhigend wirken». Le gustaría un té con canela. Las bebidas de canela aquí son excelentes y podrían ser reconfortantes después de su largo viaje. El silencio se apoderó del vestíbulo como un manto pesado y denso. Todos los sonidos parecieron desvanecerse. Hans Wagner parpadeó, visiblemente sorprendido. La tensión en su rostro se disolvió, reemplazada por una expresión de puro alivio. La rigidez en sus hombros se relajó visiblemente. «Ja, das wäre wunderbar», respondió con una sonrisa genuina, la primera que mostraba desde que había llegado. «Endlich jemand, der mich versteht». Sí, sería maravilloso. Por fin alguien que me entiende. Todos los ojos, antes fijos en el millonario, ahora se posaron en Sofía. La mujer invisible, la limpiadora que formaba parte del mobiliario, de repente se había convertido en el centro de todas las miradas. La mujer que, con una simple y amable frase en el idioma adecuado, había abierto una puerta que nadie más en ese lujoso hotel había podido ni siquiera encontrar. ¿Cómo es posible que hables alemán?», preguntó el señor Morales. Su voz una mezcla de asombro, incredulidad y un incipiente sentimiento de vergüenza. Sofía acababa de terminar de traducir las preferencias de habitación de Herr Wagner, incluyendo su solicitud de una almohada de plumas hipoalergénica y una temperatura ambiente específica. «Viví en Hamburgo durante 8 años», replicó ella, manteniendo un tono profesional a pesar del nudo que sentía en la garganta. «Trabajé para una familia mientras estudiaba en la universidad». El director la miraba como si la viera por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Aunque Sofía había limpiado su despacho casi a diario durante 6 años, él nunca la había visto realmente. Hans Wagner, por su parte, la observaba con una curiosidad sincera y respetuosa. «¿Sie haben in Hamburg gelebt? In welchem Viertel?», preguntó, queriendo saber en qué barrio había vivido. «Eppendorf, in der Nähe der Universität», respondió ella, explicando que vivió cerca de la universidad. El nombre del barrio pareció encender una conexión. La conversación entre ellos fluyó con una naturalidad que contrastaba brutalmente con la tensión de minutos antes. Sofía tradujo con eficacia las indicaciones sobre el programa de la conferencia, los horarios de los servicios del hotel y las preguntas específicas que Wagner tenía sobre la seguridad y las comunicaciones. Con cada traducción precisa, con cada matiz cultural que aclaraba, las miradas a su alrededor cambiaban. El mismo personal que la había ignorado durante años, ahora la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. «Señorita Rojas», solicitó el señor Morales, su voz ahora melosa y con una sonrisa que nunca antes le había dedicado. «¿Podría acompañar a Herr Wagner a su suite presidencial? Parece que usted es la única persona en todo el hotel que puede comunicarse adecuadamente con él». Ricardo, el supervisor, intervino, con su habitual tono seco y autoritario. «Señor Morales, Rojas tiene una lista de tareas. Debe terminar de limpiar este vestíbulo y luego los baños del segundo piso». El director le lanzó una mirada severa, una que rara vez dirigía a otro supervisor. «Asigne a otra persona para eso, Ricardo. La señorita Rojas acaba de convertirse en nuestra intérprete oficial para nuestro huésped más importante». Sofía sintió una mezcla de emociones encontradas. Por un lado,
la innegable satisfacción de ser finalmente valorada por sus habilidades, de ver reconocida una parte de sí misma que había mantenido oculta por tanto tiempo. Por otro, una punzada de amargura al pensar en todos los años de invisibilidad, de ser tratada como un objeto más del hotel. Mientras guiaba a Hans Wagner hacia los ascensores privados, notó cómo los empleados cuchicheaban a su paso. El mismo uniforme gris que la había hecho invisible ahora parecía un disfraz extraño, un vestuario inadecuado para su nuevo e inesperado rol. Es ist seltsam, nicht wahr? Wie schnell sich die Art, wie Menschen uns sehen, ändern kann, comentó Hans mientras entraban al ascensor, demostrando una aguda percepción de la dinámica social que se desarrollaba a su alrededor. Señalaba lo extraño que era cómo podía cambiar tan rápidamente la forma en que la gente los veía. Sofía lo miró, genuinamente sorprendida. ¿Cómo podía este hombre, un multimillonario de un mundo tan distinto, entender exactamente lo que ella estaba sintiendo? «Ja, sehr seltsam», respondió con una sonrisa tímida. «A ver, ich bin immer noch dieselbe Person». «Sí, muy extraño, pero sigo siendo la misma persona». Hans asintió pensativamente, su mirada profunda. «Das ist die Paradoxie. Die Welt verändert sich um uns herum, während wir dieselben bleiben». Esa es la paradoja. El mundo cambia a nuestro alrededor mientras nosotros seguimos siendo los mismos. Al llegar a la suite presidencial, Sofía quedó impactada por el lujo que, a pesar de limpiar estas estancias con regularidad, nunca había podido apreciar plenamente. Los muebles de caoba tallada, las cortinas de seda pesada, las vistas panorámicas de la ciudad a través de los ventanales inmensos. Todo parecía diferente cuando entraba como una colaboradora valorada y no como personal de limpieza. «¿Qué estudiabas en Hamburgo?», preguntó Hans en alemán, su tono ahora más personal, mientras recorría la estancia con una mirada evaluadora. «Literatura comparada», respondió ella, permitiéndose un fugaz momento de nostalgia. «Me faltaba solo un semestre para graduarme cuando tuve que regresar a Argentina. ¿Y por qué no terminaste tus estudios aquí?». La pregunta, aunque sencilla y lógica, desenterró años de frustración y sueños postergados. Sofía desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el horizonte de Buenos Aires de tonos anaranjados y violetas. «La vida a veces toma rumbos inesperados», respondió finalmente, su voz un poco más baja. «Mi madre enfermó gravemente. Las prioridades cambiaron de la noche a la mañana». Hans la observó con una intensidad que no era incómoda, sino empática, como si intentara descifrar un código complejo. «Las prioridades siempre pueden volver a cambiar», dijo con un tono que sonaba casi como una promesa. «El destino rara vez sigue una línea recta. A menudo se parece más a un laberinto». Antes de que Sofía pudiera procesar esa idea, su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Era un mensaje de texto de «Ricardo, cuando termines con el alemán, te necesito en el lobby para limpiar los baños de invitados. No creas que te vas a escapar de tus verdaderas responsabilidades». La realidad la golpeó como un balde de agua fría. A pesar del momento de reconocimiento, de la conversación profunda, seguía siendo la empleada de limpieza. Las jerarquías del hotel, invisibles pero poderosas, permanecían intactas. «Debo retirarme», dijo, recuperando su tono profesional y distante. «Si necesita algo más, puede llamar a recepción y solicitarme específicamente como intérprete». Mientras se dirigía a la puerta, la voz de Hans la detuvo. «Frau Rojas». Ella se detuvo, girando ligeramente. «La conferencia empieza mañana a las 9 en punto. Necesitaré a alguien que pueda realizar traducción simultánea. ¿Estaría usted disponible?». Sofía sintió un escalofrío de anticipación. La posibilidad de participar activamente en un evento al que normalmente solo accedería para limpiar las salas una vez que todo se
Hubieran ido. Tendría que consultarlo con la dirección del hotel, respondió cautelosamente. Hans sonrió con una determinación que dejaba poco lugar a dudas. No se preocupe por eso. Me aseguraré personalmente de que esté disponible. Buenas noches, Frau Rojas. Mientras bajaba en el ascensor de servicio, Sofía se permitió un frágil momento de esperanza. Quizás, solo quizás, esta coincidencia inesperada podría ser el principio de algo nuevo. Pero cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo y vio a Ricardo esperándola, con el ceño fruncido y una mopa en la mano, se preguntó si realmente sería posible cruzar esa línea invisible pero poderosa que separaba su mundo del de Hans Wagner. La mañana siguiente, amaneció con una llovizna fina y persistente que envolvía la ciudad en un manto gris plateado. Sofía había dormido poco, su mente un torbellino de emociones, dividida entre la excitación por la oportunidad inesperada y la ansiedad ante la inevitable reacción de sus superiores y compañeros. Al llegar al hotel, una hora antes de su horario habitual, encontró un sobre con su nombre en la recepción. «Buenos días, Sofía», la saludó Isabela, la joven recepcionista que raramente le había dirigido la palabra más allá de un monosílabo. Hoy, su tono era diferente, teñido de curiosidad. «El señor Morales dejó esto para ti. Parece importante». Dentro del sobre, una nota escueta, escrita a mano por el director, le indicaba que debía presentarse en su oficina inmediatamente, vestida con su uniforme habitual. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Habría cambiado de opinión el señor Morales? ¿La iba a reprender por haber intervenido el día anterior? O peor, despedirla. La oficina del director era un espacio elegante y sobrio, con paredes revestidas de madera oscura, una alfombra persa y una vista privilegiada de la imponente avenida 9 de Julio. El señor Morales, un hombre de 50 y tantos años con cabello entrecano perfectamente peinado y un aire de autoridad encalculada, la recibió con una expresión indescifrable. «Señorita Rojas, siéntese, por favor», indicó, señalando una silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. Sofía se sentó con la espalda recta, las manos sobre su regazo, intentando proyectar una calma que estaba muy lejos de sentir. «Herr Wagner ha solicitado específicamente sus servicios como intérprete durante toda su estadía», comenzó el director, revisando unos documentos frente a él para evitar su mirada. «Esto incluye acompañarlo a todas las sesiones de la conferencia, a las comidas de negocios y a cualquier otra actividad que requiera comunicación oficial». Hizo una pausa, levantando finalmente la vista para mirarla directamente a los ojos. «Debo admitir que estoy muy sorprendido, señorita Rojas. 6 años trabajando aquí y nunca mencionó sus habilidades lingüísticas en su expediente personal». Sofía sostuvo su mirada, sintiendo una chispa de indignación que logró controlar. «Nadie preguntó, señor Morales», respondió con voz serena pero firme. «De hecho, mi solicitud inicial de empleo fue para el Departamento de Relaciones Públicas, donde sí mencioné mi experiencia internacional y mis estudios. Fui asignada al área de limpieza porque, según me informaron, no había otras posiciones disponibles en ese momento». El director tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo, carraspeando antes de continuar. «Ya veo. Bueno, la situación actual requiere una solución inmediata y práctica», continuó, cambiando rápidamente de tema. «Le proporcionaremos un traje sastre apropiado del Departamento de Uniformes Ejecutivos para que pueda acompañar a Herr Wagner sin desentonar. Su compensación será ajustada para reflejar estas nuevas responsabilidades. Temporales». «¿Temporales?», preguntó Sofía, la palabra resonando en sus oídos. Necesitaba clarificar su situación. «Por supuesto, durante la estadía de Herr Wagner, que será de aproximadamente 2 semanas», especificó el director con frialdad.
Después de que él se marche, usted volverá a sus funciones habituales en el equipo de limpieza. La claridad de esas palabras cayó sobre Sofía como una sentencia. Este momento de reconocimiento, esta increíble oportunidad de utilizar sus verdaderas habilidades, tenía una fecha de caducidad. En 2 semanas, el carruaje se convertiría de nuevo en calabaza. Volvería a ser invisible. Entiendo, respondió, manteniendo su dignidad intacta a pesar de la decepción. ¿A qué hora debo presentarme? La conferencia comienza a las 9. Venga a las 8 para recibir su nuevo vestuario y las instrucciones finales de la agenda de Herr Wagner. Al salir de la oficina, se encontró de frente con Ricardo en el pasillo. Su expresión agria revelaba que ya estaba al tanto de la situación y la disfrutaba. «Así que ahora eres demasiado importante para limpiar baños, ¿eh?», comentó con un tono mordaz y venenoso. «No te hagas muchas ilusiones, Rojas. Cuando el alemán se vaya, seguirá siendo la misma Donnu. Nadie de siempre, y te aseguro que habrá muchos baños que limpiar». Las palabras golpearon exactamente donde él quería, reforzando las dudas que ya germinaban en la mente de Sofía. Pero ella había enfrentado situaciones peores. Sola en un país extranjero, luchando por cada oportunidad, había desarrollado una coraza. «Tal vez», respondió con una calma que lo descolocó. «O tal vez no». A las 8 en punto, Sofía se presentó en una pequeña sala de conferencias adyacente al salón principal. Un traje, sastre negro, de corte sobrio pero elegante, la esperaba junto con una identificación que la designaba como intérprete oficial, delegación Wagner. La transformación fue inmediata y sorprendente. El uniforme gris que la había definido durante 6 largos años, ahora colgaba en un perchero olvidado en su casillero, mientras su nueva apariencia le otorgaba una presencia completamente diferente, una autoridad que no provenía solo de la ropa, sino de la validación de sus capacidades. Cuando Hans Wagner entró a la sala, su rostro se iluminó al verla. «Frau Rojas, guten Morgen», saludó cordialmente. «Estoy encantado de que haya aceptado ser mi intérprete». «Buenos días, Herr Wagner», respondió ella en un alemán perfecto, sintiéndose más segura con su nuevo atuendo. «Es un placer poder asistirle». Hans la observó detenidamente, notando el cambio en su apariencia, pero también percibiendo algo más. «El traje le sienta muy bien», dijo, «pero noto una cierta inquietud en sus ojos. ¿Sucede algo?» La perspicacia del empresario la sorprendió una vez más. ¿Tan transparente era su conflicto interno? «Es solo que», comenzó, buscando las palabras adecuadas para expresar su frustración sin parecer poco profesional. «Este nuevo papel es temporal. En 2 semanas me han informado, volveré a mis funciones habituales». Hans asintió lentamente, procesando la información con una seriedad que ella agradeció. «Y eso la entristece, comprensiblemente. Me hace cuestionar muchas cosas», admitió Sofía, sintiendo que podía ser honesta con él. El valor que se le da a las diferentes habilidades. Cómo una persona puede ser invisible un día y absolutamente necesaria al siguiente, sin que nada en ella haya cambiado realmente. El empresario permaneció en silencio por un momento, contemplando sus palabras con profundidad. «Frau Rojas, ¿sabe por qué mi compañía tiene tanto éxito en un mercado tan competitivo?», preguntó finalmente. Sofía negó con la cabeza. «Porque reconozco el potencial donde otros solo ven lo superficial. El verdadero valor de una persona no reside en lo que hace temporalmente, sino en lo que es capaz de hacer de forma consistente. Y usted es capaz de mucho». Antes de que Sofía pudiera responder, los primeros invitados comenzaron a llegar a la sala. La conferencia estaba por comenzar, y con ella, un día que prometía desafiar todo lo que Sofía creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo. Mientras tomaba asiento junto a Hans en la mesa principal,
Notó las miradas curiosas de algunos empleados del hotel, los mismos que la habían ignorado durante años. Se preguntó qué pasaría por sus mentes al verla ahora, sentada entre ejecutivos y empresarios, vistiendo un traje en lugar de un uniforme de limpieza. ¿La verían realmente a ella o solo verían el traje, la proximidad al poder y la posición temporal que ocupaba? La sala de conferencias bullía con conversaciones en múltiples idiomas. Empresarios de todo el mundo intercambiaban tarjetas de presentación mientras camareros con bandejas de plata servían café y pastelillos. Sofía permanecía junto a Hans, traduciendo con una fluidez y precisión que asombraba a quienes presenciaban sus interacciones. No era una simple traductora, era un puente cultural. Dígale al señor Kato que apreciamos enormemente su interés en nuestra nueva plataforma de inteligencia artificial, pero que nuestra estrategia de expansión actual está enfocada en el mercado latinoamericano antes de dar el salto a Asia, indicó Hans en alemán, mientras un importante empresario japonés esperaba pacientemente la traducción. Sofía no solo tradujo las palabras, sino que adaptó el mensaje con la sutileza que la cultura japonesa de negocios requería, evitando un rechazo directo que podría interpretarse como descortés o arrogante. Herr Wagner is deeply honored by your interest, Mr. Kato, dijo en un inglés impecable. His company is considering each step of its global expansion with great care to ensure excellence in every new market they enter. He hopes to have more concrete news to share with you in the near future and will be sure to reach out personally when the time is right. El empresario japonés sonrió, visiblemente satisfecho con la respuesta respetuosa y considerada. Hizo una reverencia a Hans, quien la devolvió y se retiró. Excelente traducción, Frau Rojas, comentó Hans en voz baja, genuinamente impresionado. No solo tradujo mis palabras, sino que entendió y tradujo mi intención. Eso es un talento invaluable. Sofía sintió una calidez interior ante el reconocimiento de sus habilidades, una sensación que había anhelado durante años. En literatura comparada, aprendemos que las palabras nunca existen en el vacío, explicó. Siempre están envueltas en capas de contexto cultural, historia y percepción. La mañana transcurrió con una serie de presentaciones sobre tendencias de inversión global y nuevas tecnologías. Sofía traducía simultáneamente al oído de Hans, susurrando con un tono profesional y preciso, demostrando una resistencia y concentración que dejó a Hans impresionado. Durante una breve pausa para el café, notó a una mujer elegante observándola desde el otro lado de la sala. Había algo en su mirada, en su postura, que resultaba inquietantemente familiar. La mujer se acercó con pasos decididos. Era alta, de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel de color gris perla y un collar de perlas que denotaba una opulencia discreta y antigua. Sofía. Rojas, preguntó la mujer en alemán, con un acento inconfundible de la alta sociedad de Hamburgo. ¿Eres tú realmente? El corazón de Sofía dio un vuelco. Era Frau Helena Schmidt, la mujer para quien había trabajado durante sus 8 años en Hamburgo, la matriarca de la familia acaudalada, la misma mujer que la había tratado siempre con una fría distancia, como si fuera parte del mobiliario de su mansión, a pesar de que Sofía cuidaba de sus 3 hijos, cocinaba para sus cenas de gala y mantenía su hogar impecable. Frau Schmidt, respondió Sofía, su voz firme a pesar de la tormenta de recuerdos que se desató en su interior. ¡Qué sorpresa encontrarla aquí! Hans, que se había acercado, observaba el intercambio con un interés evidente. ¿Se conocen?, preguntó. Oh, sí, explicó Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Sofía trabajó para mi familia en Hamburgo. Era nuestra ama de llaves, excelente con la limpieza, debo decir, aunque siempre un poco distraída con esos libros suyos. Cada palabra estaba cuidadosamente diseñada para recordarle a Sofía su lugar,
para minimizar su presencia actual en este entorno de poder, relegándola a su pasado como empleada doméstica. Frau Rojas es mi intérprete personal y asesora cultural durante la conferencia, intervino Hans, con un tono firme que dejaba claro su aprecio y lealtad. Su dominio del alemán y su profunda comprensión cultural son excepcionales. Un activo indispensable. Helena alzó las cejas, visiblemente sorprendida y quizás un poco molesta por la defensa tan directa de Hans. Fascinante cómo la vida da vueltas, ¿no es así?, comentó, dirigiéndose de nuevo a Sofía con un tono condescendiente. De limpiar nuestros baños a traducir en conferencias internacionales. ¡Qué historia tan inspiradora! Sofía sintió el aguijón de la humillación, la misma que había sentido tantas veces en silencio en la mansión de Hamburgo. Pero esta vez era diferente. No estaba sola, y ya no era la misma joven asustada. La vida es ciertamente impredecible, Frau Schmidt, respondió con una dignidad que la sorprendió a sí misma. A veces nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, aunque el camino no sea el que imaginamos inicialmente. La tensión entre las dos mujeres era palpable. Hans, percibiendo el conflicto subyacente, intervino estratégicamente. Frau Rojas, creo que es hora de la siguiente sesión. Si nos disculpa, Frau Schmidt, debemos tomar nuestros asientos. Mientras se alejaban, Sofía luchaba por controlar el torbellino de emociones que el encuentro había despertado. 8 años de pequeñas humillaciones diarias, de ser tratada como invisible mientras limpiaba, cocinaba y cuidaba a niños que no eran suyos, todo mientras estudiaba hasta altas horas de la noche. Agotada, pero siempre determinada. No permita que personas como ella definan su valor, dijo Hans repentinamente, en voz baja, como si hubiera leído sus pensamientos. He conocido a muchas Helena Schmidt en mi vida, personas que necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes y validar su propia posición. Sofía lo miró, sorprendida por su empatía. Habla como si lo entendiera personalmente. Hans sonrió, pero había una sombra de melancolía en su mirada. No siempre fui el empresario exitoso que ve ahora. Crecí en un pequeño pueblo de Baviera, hijo de un carpintero. Las miradas condescendientes de los ricos de la ciudad no me son ajenas. Esta revelación inesperada transformó sutilmente la percepción que Sofía tenía de Hans. No era solo un millonario privilegiado que había nacido en la cima, era alguien que había recorrido su propio camino desde abajo, alguien que entendía las barreras invisibles. La tarde continuó con más presentaciones. Durante un breve descanso, Sofía se dirigió al baño para recuperar la compostura. Al salir de uno de los cubículos, se encontró frente a frente con Helena Schmidt nuevamente. Estaba sola, aplicándose lápiz labial frente al gran espejo ornamentado. Siempre supe que eras ambiciosa, comentó Helena, su voz resonando en el silencio del baño. La forma en que devorabas esos libros, como si la literatura pudiera, de alguna manera, sacarte de tu situación. ¡Qué ingenuo! Sofía se lavó las manos metódicamente, el agua fría ayudándola a controlar su respuesta. Los libros me dieron perspectiva, Frau Schmidt, respondió finalmente, secándose las manos con una toalla de papel. Me enseñaron que existen muchas formas de ver el mundo, no solo la que nos imponen. Nuestras circunstancias. Helena cerró su lápiz labial con un chasquido definitivo, un sonido agudo y final. Un consejo, querida, de alguien que conoce este mundo. No te ilusiones demasiado con esta pequeña aventura. Conozco a hombres como Herr Wagner. Se interesan por las curiosidades exóticas, por las historias de superación, temporalmente. Pero al final del día, siempre vuelven a su mundo real, a la gente de su clase. Y tú, querida, volverás al tuyo. Las palabras se clavaron como agujas,
precisas, diseñadas para alimentar las dudas que Sofía ya albergaba en su interior. Era realmente solo un interludio, una anomalía que pronto corregiría su curso y la devolvería a la invisibilidad. «Mi mundo es el que yo construyo cada día, Frau Schmidt», respondió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No el que otros deciden por mí». Salió del baño con la cabeza alta, pero las palabras de Helena la siguieron como una sombra persistente. Al regresar a la sala, vio a Hans conversando animadamente con un grupo de ejecutivos. Por un momento, la distancia entre sus mundos le pareció insalvable, un abismo imposible de cruzar. ¿Podría alguien como ella realmente pertenecer a ese círculo? ¿O estaba simplemente representando un papel temporal, destinado a terminar tan pronto como Hans Wagner abordara su avión privado de regreso a Alemania? La tarde dio paso a una elegante cena de gala en el salón principal del hotel. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre manteles de lino blanco y centros de mesa con orquídeas frescas. Una pequeña orquesta tocaba piezas de Piazzolla en un rincón, creando una atmósfera de refinada opulencia. Sofía, aún en su rol de intérprete, permanecía junto a Hans mientras navegaban por el complicado ritual social de la cena. «Frau Rojas, ¿me permitiría presentarla esta noche como mi colaboradora en lugar de mi intérprete?», preguntó Hans repentinamente mientras se dirigían a su mesa asignada cerca del escenario. «Creo que el término colaboradora refleja mucho mejor la naturaleza de su contribución a mi visita». La propuesta la tomó por sorpresa. «Es muy amable de su parte, Herr Wagner, pero no es necesario», respondió, consciente de las miradas curiosas que ya recibían. «No me avergüenzo de mi trabajo como intérprete». Hans asintió con una sonrisa de aprobación. «Precisamente por eso debería ser reconocida adecuadamente. La interpretación que usted realiza va mucho más allá de traducir palabras. Usted está construyendo puentes culturales, y eso es una colaboración del más alto nivel». La metáfora resonó profundamente en Sofía. Durante toda su vida había existido entre mundos, entre Argentina y Alemania, entre la literatura y la vida práctica, entre sus sueños y sus responsabilidades. Siempre había sido una constructora de puentes, aunque nunca lo había visto de esa manera. Durante la cena, Hans la incluyó de forma natural en las conversaciones, no solo como un canal de comunicación, sino como una participante activa. Cuando un inversionista brasileño comenzó a discutir sobre la complejidad de la literatura latinoamericana, Hans se volvió hacia ella. «Frau Rojas estudió literatura comparada en la universidad», mencionó, invitándola a participar. «Quizás ella tenga una perspectiva interesante sobre el tema». Los ojos del inversionista se iluminaron con un interés genuino. «¿De verdad? Fascinante. ¿Quién es su autor favorito?». Sofía dudó por un instante, dividida entre su instinto de permanecer en un segundo plano y la tentadora oportunidad de expresarse. «Jorge Luis Borges», respondió finalmente, su voz ganando confianza. Su exploración del laberinto como metáfora de la existencia, la identidad como una construcción fluida y el concepto del infinito, captura perfectamente la complejidad de la experiencia humana, creo yo. La conversación fluyó naturalmente hacia un análisis fascinante sobre la literatura como un puente entre culturas. Y por primera vez en años, Sofía se encontró participando en el tipo de discusión intelectual que había sido el centro de su vida universitaria en Hamburgo. Se sentía viva de una manera que casi había olvidado. Al otro lado del salón, notó a Helena Schmidt, observándola con una mezcla de sorpresa e irritación. Junto a ella, sirviendo las mesas, estaban Ricardo y otros empleados del hotel, quienes lanzaban miradas furtivas en su dirección, algunas de curiosidad, otras de puro resentimiento. No todos parecen felices con su nueva posición,
comentó Hans discretamente, siguiendo la dirección de su mirada. Es complicado cuando alguien cruza las líneas invisibles que separan los diferentes mundos dentro de un mismo lugar, respondió Sofía. Crea incomodidad en los demás, como si hubieras roto alguna regla no escrita del orden social. Hans consideró sus palabras mientras tomaba un sorbo de vino. Las reglas no escritas son a menudo las más poderosas, reflexionó, pero también son las más arbitrarias. A veces, romperlas es el único camino hacia el progreso genuino. Después del plato principal, mientras los invitados se dispersaban para conversar en pequeños grupos, Sofía notó que Isabela, la recepcionista, se acercaba a ella con una expresión de ansiedad. «Sofía, disculpa la interrupción», dijo en voz baja. «Hay una llamada urgente para ti en la línea interna. Tu hermana dice que es sobre tu madre». El corazón de Sofía dio un vuelco. Su madre, cuya enfermedad la había traído de vuelta a Argentina 8 años atrás, había estado estable, pero su condición siempre era precaria, una bomba de tiempo. «Debo atender esta llamada», se disculpó con Hans, su rostro palideciendo. «Es una emergencia familiar». Él asintió con comprensión inmediata. «Por supuesto, Frau Rojas. Tómese el tiempo que necesite, no se preocupe por nada aquí». En una pequeña oficina administrativa, lejos del glamour del salón, Sofía atendió la llamada con manos temblorosas. «Laura, ¿qué sucede? ¿Es mamá?» «Tranquila, no es lo peor», respondió su hermana, su voz tensa al otro lado de la línea. «Pero su presión arterial está por las nubes y el doctor quiere internarla para hacerle más estudios. No es una emergencia de vida o muerte inmediata, pero necesitas ayuda con los gastos», completó Sofía, comprendiendo al instante la situación económica. El silencio de su hermana fue respuesta suficiente. Los tratamientos de su madre habían agotado los ahorros familiares hacía años. Cada nuevo episodio, cada visita al hospital, significaba más deudas, más horas extra en el trabajo de ambas, más sacrificios. «Te enviaré lo que pueda mañana mismo», prometió Sofía, su mente ya calculando cómo podría conseguir el dinero. «No te preocupes». Al colgar, la cruda realidad de su situación cayó sobre ella con todo su peso. Por un día había experimentado un atisbo de la vida que podría haber tenido, un mundo de discusiones intelectuales, de respeto y de oportunidades. Pero las responsabilidades que la anclaban a su realidad actual seguían ahí, inmutables y exigentes. Cuando regresó al salón, encontró a Hans conversando con un grupo de ejecutivos. Se acercó discretamente, dispuesta a retomar sus funciones como si nada hubiera pasado. «¿Está todo bien?», preguntó él en voz baja, notando inmediatamente su expresión preocupada. «Asuntos familiares», respondió Sofía, forzando un profesionalismo que no sentía. «Nada que no pueda esperar hasta mañana». Hans la observó con atención, como si intentara leer entre líneas. «Frau Rojas, si necesita ausentarse, por favor, no dude en hacerlo». «Estoy bien», insistió ella, esbozando una sonrisa. ¿De qué estaban hablando? La velada continuó, pero Sofía se sentía dividida entre dos realidades que chocaban violentamente en su interior: el brillante salón, lleno de posibilidades futuras, y la austera habitación de hospital que esperaba a su madre. Dos mundos separados por un abismo que, en ese momento, le parecía imposible de reconciliar. Mientras traducía una compleja conversación sobre fusiones corporativas y estrategias de inversión a largo plazo, una parte de su mente calculaba frenéticamente cuántas horas extra necesitaría trabajar en el hotel para cubrir los nuevos gastos médicos, cuántos turnos adicionales de limpieza tendría que solicitarle a Ricardo, soportando sus seguras humillaciones. «¿Sabe lo que más admiro en una persona, Frau Rojas?», comentó Hans durante un breve momento a solas mientras esperaban el postre. «La autenticidad, la capacidad de ser fiel a uno mismo independientemente de las circunstancias externas.
Sofía lo miró, preguntándose si había percibido su dilema interno con su aguda intuición. A veces, ser auténtico es un lujo que no todos pueden permitirse, respondió con una honestidad brutal y cansada. A veces, las necesidades inmediatas exigen que nos pongamos máscaras para sobrevivir. Hans guardó silencio por un momento, como si procesara profundamente sus palabras. Quizás, concedió finalmente, pero las mejores oportunidades, las que realmente cambian la vida, suelen llegar cuando nos atrevemos a mostrar quiénes somos realmente, incluso cuando parece arriesgado. La orquesta comenzó a tocar una nueva pieza, y la conversación derivó hacia otros temas, pero las palabras de Hans permanecieron con Sofía, resonando en su mente como una pregunta sin respuesta. ¿Quién era ella realmente, debajo de todas las capas de adaptación, sacrificio y supervivencia que había acumulado a lo largo de los años? Y, más importante aún, ¿tendría alguna vez la oportunidad, el valor, de descubrirlo? La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta interior de Sofía. Había dormido apenas unas horas, su mente atrapada en un ciclo de preocupación por su madre y la aplastante incertidumbre sobre su futuro. Al llegar al hotel, encontró a Hans esperándola en el vestíbulo, algo inesperadamente temprano. «Buenos días, Frau Rojas», saludó en alemán. «Espero que haya podido descansar un poco». «Buenos días, Herr Wagner», respondió ella, ocultando su agotamiento tras una sonrisa profesional. ¿Hay algún cambio en la agenda de hoy? Hans hizo un gesto hacia los sillones de cuero del lobby. «De hecho, me gustaría hablar con usted antes de comenzar el día. ¿Podemos sentarnos un momento?» Intrigada y un poco nerviosa, Sofía lo siguió hasta un rincón tranquilo. Hans esperó a que ambos estuvieran cómodamente sentados antes de hablar. «Ayer noté su preocupación después de recibir esa llamada», comenzó, yendo directamente al grano con su característica eficiencia. «No quise entrometerme entonces, pero no puedo evitar preguntarme si hay algo en lo que yo pueda ayudar». La oferta, aunque parecía genuina, despertó en Sofía un inmediato instinto de rechazo. Toda su vida había resuelto sus problemas por sí misma, cargando con las responsabilidades familiares sin quejarse, viendo la autosuficiencia como una virtud y la petición de ayuda como una debilidad. «Es muy amable de su parte, Herr Wagner, pero son asuntos personales», respondió con una firmeza que sonó casi defensiva. «Nada que interfiera con mis funciones como su intérprete». Hans asintió, respetando su reserva, pero no se rindió. «Por supuesto. Sin embargo, permítame compartir algo con usted», continuó con un tono más suave. «Hace muchos años, cuando apenas comenzaba con mi empresa, enfrenté una crisis muy similar. Mi padre enfermó gravemente y me encontré completamente dividido entre la necesidad de perseguir mis ambiciones profesionales para salir adelante y la obligación de atender mis responsabilidades familiares». Sofía lo observó con un creciente interés. Esta faceta vulnerable del empresario exitoso revelaba una dimensión humana que no había considerado. «¿Y qué hizo?», preguntó, su curiosidad superando su reticencia. «Intenté hacer ambas cosas al mismo tiempo», respondió con una sonrisa melancólica. «Trabajaba 16 horas al día en mi incipiente empresa y pasaba las noches en el hospital cuidando a mi padre. Casi me destruyó física y mentalmente. Estuve a punto de perderlo todo, el negocio y mi salud, hasta que un mentor, un viejo amigo de mi padre, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. A veces, Hans, aceptar ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia estratégica. Te permite conservar tus fuerzas para las batallas que solo tú puedes librar». Sus palabras tocaron algo profundo en Sofía, un reconocimiento incómodo de su propia tendencia a cargar sola con todo el peso del mundo. El orgullo, se dio cuenta, podía ser una carga muy pesada. «Mi madre está enferma»,
admitió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Necesita atención médica constante que apenas podemos costear. He estado enviando casi todo mi salario a mi familia desde que regresé de Alemania hace 8 años. Una vez que la presa se rompió, las palabras fluyeron. Es por eso que nunca pude terminar mis estudios. Lo que se suponía que era una pausa temporal se convirtió en una situación permanente. Las facturas médicas, las necesidades diarias, los medicamentos, todo se acumuló año tras año. ¿Y la llamada de ayer?, preguntó él suavemente. Necesitan internarla de nuevo en el hospital para más estudios, explicó Sofía, sintiendo un extraño alivio al compartir la carga. Mi hermana, que también trabaja sin descanso, no puede cubrir todos los gastos sola esta vez. Hans escuchó atentamente, sin interrumpir, su expresión seria y concentrada. Cuando ella terminó, guardó silencio por un momento, procesando toda la información. Frau Rojas, permítame hacerle una propuesta de negocios, dijo finalmente, su tono cambiando de empático a práctico. Mi empresa tiene un programa de becas y desarrollo para empleados talentosos que desean completar su educación. Usualmente está reservado para nuestro personal técnico, ingenieros y programadores, pero creo firmemente que podríamos y deberíamos hacer una excepción en su caso. Sofía lo miró con total desconcierto. Pero yo no soy su empleada. Aún no, respondió él con una leve sonrisa. He estado pensando mucho en esto. Estoy buscando establecer una oficina de enlace aquí en Buenos Aires para coordinar nuestras futuras operaciones en Latinoamérica. Es un paso estratégico crucial. Para ello, necesitaré a alguien de absoluta confianza, con un excelente dominio cultural y lingüístico, tanto de Europa como de esta región. Alguien con su inteligencia, su sensibilidad y su resiliencia. Alguien exactamente como usted. La propuesta era tan inesperada, tan monumental, que Sofía sintió como si el piso bajo sus pies se transformara en arena movediza. ¿Era realmente posible que este encuentro casual, esta crisis de comunicación en un hotel de lujo, pudiera cambiar radicalmente el curso de su vida? Es una oferta increíblemente generosa, Herr Wagner, balbuceó, pero apenas me conoce. ¿Por qué haría algo así por mí? Porque reconozco el talento cuando lo veo. Frau Rojas, y detesto verlo desperdiciado, respondió Hans con una sencillez aplastante, y porque yo mismo tuve la inmensa suerte de encontrar personas que creyeron en mí y me ayudaron cuando más lo necesitaba. A veces, un empujón en el momento adecuado es todo lo que se necesita para cambiar el destino de una vida. Considere esto como una forma de devolver el favor al universo. Antes de que Sofía pudiera encontrar las palabras para responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. Laura, mamá ya está en el hospital. La primera factura para los estudios iniciales es de 5.000 pesos. ¿Crees que puedas ayudar? La cruda realidad inmediata chocaba violentamente con la increíble posibilidad futura que Hans le ofrecía. Sofía se encontró atrapada en un momento de decisión crucial, paralizada entre las necesidades urgentes y las oportunidades transformadoras. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Es una propuesta que cambiaría absolutamente todo. Hans asintió comprensivamente. Por supuesto, es una decisión importante. Tómese su tiempo. Mientras tanto, permítame al menos ayudar con los gastos médicos inmediatos de su madre, ofreció, sacando una chequera de su maletín. Considérelo un adelanto de su futuro salario si decide aceptar mi propuesta, o un préstamo personal sin intereses si decide no hacerlo. De cualquier manera, su madre no puede esperar. El orgullo de Sofía luchaba ferozmente contra la abrumadora necesidad práctica.
Toda su vida había mantenido una independencia casi feroz, resolviendo sus problemas sin pedir ayuda. Pero en este momento, con su madre en una cama de hospital y sus recursos al límite, ¿podía realmente permitirse el lujo de rechazar esta oferta de ayuda? «Lo pensaré», respondió finalmente, su voz temblorosa, sin comprometerse completamente, pero sabiendo que la balanza se inclinaba. La agenda del día los esperaba, y ambos se dirigieron hacia la sala de conferencias. Mientras caminaban, Sofía notó que varios empleados del hotel la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Entre ellos, Ricardo la miraba con un evidente y venenoso desdén. «Buenos días, Rojas», saludó con un tono mordaz cuando pasaron junto a él. «Veo que ya te acostumbraste a la buena vida. Tu carrito de limpieza te extraña. Está acumulando polvo». Hans, aunque no entendió las palabras exactas, captó perfectamente el tono hostil y lanzó una mirada severa al supervisor. Sofía, sin embargo, mantuvo la compostura, encontrando una nueva fuente de fuerza. «Buenos días, Ricardo. Recuerdo perfectamente cómo se usa una mopa. También recuerdo cómo se respeta a los colegas, independientemente de su función en el hotel. Parece que algunos lo han olvidado». Continuaron su camino, dejando a un Ricardo boquiabierto y furioso. Pero sus palabras se sumaron al torbellino de pensamientos que ya ocupaban la mente de Sofía. ¿Estaba realmente preparada para dar un salto tan grande? ¿Podría adaptarse a un mundo corporativo después de años de trabajo manual y de ser invisible? ¿Y qué pasaría si fracasaba? A veces, el peso más grande que cargamos no son nuestras responsabilidades, sino nuestros miedos. Y en ese momento, mientras entraba en la sala de conferencias junto a Hans Wagner, Sofía sentía el peso aplastante de ambos sobre sus hombros. La conferencia continuó con una serie de presentaciones sobre mercados emergentes y estrategias de inversión. Sofía traducía de forma mecánica, su mente dividida entre las complejas palabras que fluían a través de ella y la monumental decisión que pendía sobre su futuro. Durante un breve receso se excusó para ir al baño, necesitando un momento de soledad para intentar ordenar sus pensamientos. El baño de damas, con sus paredes de mármol rosa y espejos ornamentados, estaba vacío cuando entró. Se detuvo frente al espejo, estudiando su reflejo como si perteneciera a una extraña. El traje formal, el peinado cuidadoso, la postura erguida, todo parecía un disfraz elaborado, una versión alternativa de sí misma que había emergido de alguna realidad paralela. «¿Quién eres realmente?», susurró a su reflejo, permitiéndose un raro momento de vulnerabilidad. La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo su introspección. Para su sorpresa, era Isabella, la recepcionista, quien entró apresuradamente y con cara de preocupación. «Sofía, te estaba buscando por todas partes», dijo con una expresión ansiosa. «El señor Morales quiere verte en su oficina inmediatamente». «¿Sucede algo?», preguntó Sofía sintiendo una punzada de alarma. Isabella bajó la voz, aunque estaban solas en el lujoso baño. «Ricardo presentó una queja formal contra ti», explicó rápidamente. «Dice que estás abusando de tu posición temporal para obtener beneficios personales. Y bueno, hay rumores muy feos circulando sobre ti y Herr Wagner». La indignación encendió las mejillas de Sofía. «¿Qué clase de rumores?». Isabella se movió incómodamente, evitando su mirada. «Ya sabes cómo es la gente aquí. Ven a una empleada de limpieza repentinamente cercana a un multimillonario y sacan sus propias conclusiones, las peores posibles, especialmente después de que Ricardo te vio saliendo del lobby con él esta mañana muy temprano». La injusticia de la situación golpeó a Sofía como una bofetada. Su competencia profesional, sus años de educación, su trabajo honesto y su sacrificio, todo reducido a insinuaciones sórdidas y venenosas,
basadas en los más bajos prejuicios de clase. «Iré a ver al señor Morales», dijo con una voz controlada que ocultaba su furia, «pero primero debo informar a Herr Wagner que me ausentaré brevemente». «Ten mucho cuidado, Sofía», le advirtió Isabella con una preocupación que parecía genuina. «Ricardo tiene mucha influencia con el señor Morales. Son amigos desde hace años, y varios de los supervisores de otros departamentos están molestos por tu ascenso temporal». Sofía asintió, agradeciendo la advertencia con una mirada. Al regresar a la sala de conferencias, informó discretamente a Hans sobre la situación, sin entrar en detalles sórdidos. «¿Desea que la acompañe?», ofreció él de inmediato, su rostro endureciéndose al percibir que ella estaba siendo hostigada. «No, gracias, Herr Wagner», respondió Sofía, sintiendo que esta era una batalla que debía librar sola. «Es algo que debo manejar por mi cuenta. Volveré lo antes posible». La oficina del señor Morales parecía más intimidante que la vez anterior. El director del hotel la recibió con una expresión grave, mientras Ricardo permanecía de pie en un rincón, con una sonrisa apenas disimulada de satisfacción triunfal en su rostro. «Señorita Rojas, siéntese, por favor», indicó el director, su tono frío y distante. «Tenemos un asunto delicado y muy serio que discutir». Sofía tomó asiento, manteniendo la espalda recta y la mirada firme, negándose a mostrarse intimidada. «Hemos recibido reportes muy preocupantes sobre su conducta», continuó el señor Morales, revisando unos papeles que obviamente eran la queja de Ricardo. «Aparentemente está utilizando su posición temporal y su acceso a un huésped importante para buscar beneficios personales». «¿Podría ser más específico, por favor?», preguntó Sofía, su voz peligrosamente tranquila. El director intercambió una mirada incómoda con Ricardo antes de continuar. «Se le ha visto manteniendo conversaciones privadas y personales con Herr Wagner fuera del contexto estrictamente profesional de la conferencia. También hay especulaciones sobre la naturaleza de su relación con el huésped». Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo su compostura de acero. «Señor Morales, mi relación con Herr Wagner es y ha sido siempre estrictamente profesional», respondió con una firmeza que lo sorprendió. «Cualquier conversación que hemos mantenido ha estado relacionada con mi función como intérprete o con una potencial oportunidad laboral que él, muy generosamente, me ha ofrecido, viendo en mi calificación es que este hotel ha ignorado durante 6 años». Ricardo dio un paso adelante, incapaz de contener su veneno. «Oportunidad laboral», intervino con un tono burlón y despectivo. «¿De verdad crees que un empresario de su nivel te ofrecería un trabajo real a ti, a una limpiadora? Por favor, es obvio para todos lo que está pasando aquí». «Ricardo, por favor, compórtese», lo reprendió el director, aunque sin mucha convicción. Se volvió hacia Sofía. «Señorita Rojas, debe entender que su cambio repentino de estatus ha creado cierta incomodidad entre el personal. Algunos sienten que usted está olvidando cuál es su verdadero lugar en este hotel». La frase «su verdadero lugar» resonó en los oídos de Sofía como una sentencia, la confirmación de sus peores temores. Era la prueba de que, sin importar sus habilidades, su educación o su potencial, para muchos siempre sería solo la mujer de la limpieza. «Mi verdadero lugar, señor Morales», respondió con una calma glacial que la sorprendió incluso a ella misma, «es donde mis habilidades y mi educación sean mejor utilizadas y valoradas. Durante 6 años limpié habitaciones y pasillos porque era el trabajo disponible que me permitía cuidar de mi familia. Fue mi función, pero nunca definió quién soy ni cuál es mi valor como persona». El director pareció momentáneamente desconcertado por su respuesta directa y articulada. «Nadie cuestiona su valor, señorita Rojas, pero debe recordar que su asignación actual es temporal.
Cuando Herr Wagner se marche, usted volverá a sus funciones regulares y sería muy inconveniente para todos que usted desarrollara expectativas poco realistas. ¿Expectativas poco realistas? ¿Cómo cuáles?, preguntó Sofía desafiándolo. ¿Cómo ser tratada con respeto profesional? ¿Cómo tener la oportunidad de utilizar mi educación y mis habilidades lingüísticas, por las que una universidad en Alemania estuvo a punto de darme un título? Un silencio incómodo y denso siguió a sus palabras. Ricardo la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén puro. Claramente no esperaba que la limpiadora se defendiera de una manera tan elocuente y directa. Lo que el señor Morales intenta decir, intervino Ricardo con malicia, es que no deberías hacerte ilusiones. Cuando el alemán se vaya, volverás a fregar los baños que yo te ordene. Ese es tu lugar, Rojas. Acéptalo de una vez. Algo se quebró dentro de Sofía. 6 años de aceptación silenciosa, de agachar la cabeza, de conformarse con menos de lo que merecía, culminaron en este momento de claridad cristalina y liberadora. No, Ricardo, respondió, poniéndose de pie lentamente, su movimiento lleno de una nueva autoridad. Ese es el lugar donde las circunstancias me pusieron temporalmente, no el lugar donde pertenezco, y ya no estoy dispuesta a permitir que tú, ni nadie más en este hotel, defina mis límites por mí. Se volvió hacia el director, que la miraba con genuino asombro. Señor Morales, he sido una empleada ejemplar durante 6 años. Nunca llegué tarde, nunca me quejé, siempre cumplí con mis responsabilidades más allá de lo exigido. Si mi único error a sus ojos es aspirar a algo mejor, a una vida donde se valore mi cerebro y no solo mis manos, entonces quizás este no es el entorno laboral donde debo estar. ¿Está renunciando?, preguntó el director, visiblemente alarmado ante la posibilidad de que Herr Wagner se enterara de la razón. Sofía consideró la pregunta por un largo momento. Estaba lista para dar ese salto al vacío. Sin una red de seguridad, la oferta de Hans era increíble, pero aún no era un contrato firmado. No, señor Morales, respondió finalmente, tomando una decisión. Estoy afirmando mi valor. Continuaré desempeñando mis funciones como intérprete de Herr Wagner durante el resto de su estadía, tal como acordamos. Lo que suceda después dependerá de las oportunidades que se presenten y sobre todo de mi decisión personal. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y añadió, mirando directamente a Ricardo. Y para que quede absolutamente claro, cualquier rumor sobre una relación impropia entre Herr Wagner y yo no solo es categóricamente falso, sino que refleja mucho más sobre la bajeza moral y la pobreza de espíritu de quien lo origina que sobre mí. Con esas palabras, salió de la oficina sintiendo una extraña y embriagadora mezcla de terror y liberación. Mientras caminaba de regreso a la sala de conferencias, notó que sus manos temblaban ligeramente. Acababa de desafiar abiertamente a sus superiores, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Había cometido un error irreparable o finalmente había comenzado a reclamar el espacio que le correspondía en el mundo? Cuando entró nuevamente en la sala, Hans la miró con una expresión interrogante. Sofía respiró profundamente, preparándose para continuar con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero internamente sabía que algo fundamental había cambiado para siempre. El reflejo distorsionado que otros habían proyectado sobre ella durante tanto tiempo ya no determinaría su visión de sí misma. Era hora de definir su propio reflejo